Bien, saludamos con nuestra siguiente invitada, Lupe Falconi. Ella es auditora de procesos electorales y le damos la cordial bienvenida aquí en Ecuador en Directo. ¿Cómo le va, Lupe? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime. Mucho gusto, Carlita. Primero quiero empezar saludándole a mi papá, que debe estarnos viendo en este momento y que es un asiduo televidente de Ecuador en Directo. Muchas gracias. Muchas gracias la invitación y estoy aquí pues para compartir con ustedes de estas dudas que existen en la ciudadanía. Lupe, ustedes ya terminaron el trabajo de la auditoría que se dio del proceso electoral y todos los elementos que ustedes presentaron se dio el día viernes, si no me equivoco, o el día jueves. Terminaba el jueves la fecha, pero recibieron todo el día viernes, me parece. Vimos un video de Carlos Estarella o Francisco Estarellas sobre el tema. Cuéntanos un poco, ¿qué elementos o qué tipo de irregularidades se encontraron dentro de este proceso electoral? Bueno, yo voy a empezar un poco hablando específicamente del histórico electoral para que podamos enmarcar esta situación que ocurrió hace pocos días, del día 1 de mayo, ¿no? Entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo. Primero, la auditoría electoral fue instituida una vez que se creó el Consejo Nacional Electoral y es una forma de control político que tienen las organizaciones políticas sobre todas las actividades que realiza el Consejo Nacional Electoral. En este marco tenemos varias actividades y nosotros vamos acompañando todo el proceso electoral. Es un trabajo que ha venido desde el junio del año anterior hasta ahora y todavía se mantiene vigente hasta la terminación del periodo electoral, que terminará con la posesión del presidente o presidenta y las autoridades electas. Este proceso tiene un sinnúmero de fases en las que nosotros vamos validando y contrastando las actividades que va haciendo el Consejo Nacional Electoral. Desde 2021 yo he dado seguimiento a varias cosas que son muy alarmantes en cuanto a los resultados electorales y sobre todo porque se enmarcan en causales de nulidad de las votaciones. Y eso es muy importante porque se ha desinstitucionalizado una institución democrática, la que tiene que garantizar la transparencia, la que tiene que garantizar el derecho del soberano a que los resultados efectivamente representen lo que los ciudadanos votaron en las urnas. Y esta irregularidad sistémica está presente desde 2021. Desde las elecciones de 2021 hay una incompatibilidad numérica que existe en los resultados. No es solo de este proceso electoral, ha sido sucesiva. Yo la he venido siguiendo durante estos años. He hecho reclamaciones, he presentado solicitudes de información, he hecho un montón de actividades alrededor de poder transparentar los resultados electorales. Sin embargo, siempre hemos tenido oídos sordos de parte del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, que ahora, hace 3 días, finalmente termina siendo la expresión más clara y burda de lo que ha pasado durante años. El tema de impedir el ingreso a la hora que ingresamos las actas de escrutinio evidencia esta profunda crisis institucional que está básicamente orientada a ocultar todas las inactividades que tiene el Consejo Nacional Electoral, a todos los errores sucesivos que hace durante los procesos electorales y que limitan derechos de participación de muchos ciudadanos, incluyendo, por ejemplo, la votación de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela. Correcto, eso llamó mucho la atención. Una vez que se entregaron estas actas, estas pruebas en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué hay que esperar de allí? Bueno, ya hubo un resultado que fue una negativa. Sin embargo, lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral no es negar. Ellos tenían
La obligación frente a esta entrega era que ellos tenían 24 Y horas para negar, para perdón que le trasladar. interrumpa, para negar ellos, ¿a qué alegaron a negar esas pruebas, recibirlas? Primero, inoportuno, o sea, esta temporalidad la medio ratificaron, no dejaron sentado que no estaba en el tiempo, pero dijeron que era inoportuna y que era inviable, digamos. Y esto tiene que ver con que ellos asumen una función que no les corresponde porque al conocer una impugnación que no tenía que ser tratada directamente por ellos, tenían ellos 24 horas para trasladarla al Tribunal Contencioso Electoral porque ellos son quienes tienen que tratar la fase de impugnaciones ya contra los resultados numéricos. Entonces aquí tenemos un juego para poder ir ahogando un relato que se fundamenta en pruebas técnicas, en pruebas físicas como las que ustedes han visto, pero es simplemente una operación de institucionalizar un atropello a los derechos ciudadanos, a los derechos colectivos, a los derechos subjetivos de participación, no solamente de los candidatos de la Revolución Ciudadana, no solamente de los candidatos que participaron en la segunda vuelta, sino los derechos subjetivos de participación de todos y cada uno de quienes concurrimos a las urnas. Uh-huh. En esas actas que ustedes entregaron, que creo que eran 16,000, me parece. ¿Cuántas eran? Ya, aquí otra vez un análisis pequeñito para que vayamos definiendo, ¿no es cierto? En instancia administrativa hay algunas fases. La instancia administrativa es la que lleva el Consejo Nacional Electoral. Y dentro de estas fases tenemos una fase de reclamación que se hace cuando la Junta Nacional de Escrutinio se instala y la organización política puede reclamar, bien sea en las juntas provinciales o bien sea en la Junta Nacional de Escrutinio. Entonces aquí se ingresaron un total de 16,026 reclamaciones. Estas reclamaciones fueron particularizadas en 13 reclamos. Estas reclamaciones fueron desechadas unas y otras ni siquiera fueron tomadas en cuenta. Correspondían a inconsistencias numéricas, a incompatibilidad entre las actas llevadas por los delegados de la organización política versus las actas que había procesado el Consejo Nacional Electoral, llegan a un total de 16,026, entre pedidos de recuentos y de anulaciones de las actas de escrutinio y consecuente nulidad de las votaciones sobre esas juntas receptoras del voto. Estas reclamaciones fueron desechadas y luego se recurrió a la misma instancia administrativa a presentar una objeción. Esta objeción tenía un total de 15,867 actas. Uh-huh. Estas se particularizaron porque cruzamos y había información que se replicaba en doble instancia, es decir, había una reclamación por recuento y había una reclamación por nulidad de las votaciones. Entonces, las condensamos y las particularizamos en una sola, quedando las 15,826 en conjunto para presentarse ya como reclamaciones. Las presentamos físicamente porque el Consejo Nacional Electoral, en el desecharnos las objeciones, nos informó que no iban a ser tomadas en cuenta porque no se podía verificar que esas actas fuesen las que fueron procesadas, a pesar de que en otro escrito también se contradijeron y dijeron que efectivamente eran las que estaban disponibles para el conocimiento de la organización política en el sistema de reproducción de resultados que se llama Azure, que es una plataforma que simplemente es una biblioteca a la que uno accede y recoge estas actas. Entonces decidimos imprimirlas para presentarlas físicamente porque estas actas tienen fuerza probatoria. Cuando usted dice tienen fuerza probatoria, ¿de qué estamos hablando? Que tienen la fuerza de ser prueba contundente de irregularidades
tanto en los escrutinios, en los actos administrativos que llevaron cada una de las instancias del Consejo Nacional Electoral o de los funcionarios electorales que estuvieron delegados para hacer el escrutinio. Entonces, tienen la fuerza de probar estas aseveraciones que nosotros hemos dado y que la ley específicamente les pone esa calidad. ¿Qué tipo de observaciones en todas esas actas se pudieron encontrar? Hay una particularidad transversal en el resultado electoral que es la más importante y empiezo por ella. La más importante es la transversalidad de una alteración. Cuando usted, Jaime, voy a girar un poco el rol. Cuando usted, Jaime, va a sacar una copia de un documento, ¿qué es lo que le entregan? Si usted va a una notaría o va a cualquier institución pública y pide una copia, a usted le entregan la copia fiel del original y la certifican, ¿correcto? Claro. Ya. En el caso del Consejo Nacional Electoral, hasta las elecciones 2021, a las organizaciones políticas se entregaban copias fieles de las actas de escrutinio. ¿Qué sucede hoy? Es que sufren primero un procesamiento, el procesamiento que es el recorte por el sistema CIET, un recorte automático que pasa, se escanean, se recortan, se segmentan para garantizar supuestamente el sigilo del voto y luego se reensambla esto y esto ya no es una fiel copia del original, es un Frankenstein que usted le entrega como si fuera, fingiendo que si fuera fiel copia del original. Entonces, esto es una transversalidad que existe en todas las actas que hemos revisado que llegan a este número. Y esas actas no las quieren revisar ellos, ¿no? No, no las quieren revisar. Son actas que las entregaron ellos mismos. Correcto. Medio raro todo, ¿no? Así mismo es, y esto es un sistema de ocultamiento de la voluntad popular, o sea, no obedece solamente a esta elección. Esto viene ensamblándose desde la elección 2021, se ha desinstitucionalizado el organismo electoral, se ha perdido la capacidad de las organizaciones políticas en decidir sobre las elecciones, en participar de los hechos que le corresponden, porque hay silencios administrativos y atropellos que se van configurando en cada una de las fases del proceso electoral. Por ejemplo, lo más grave de este proceso electoral es que no fue entregado nunca el registro electoral, que es un derecho, que hay norma taxativa que obliga al Consejo Nacional Electoral a entregar. El registro es el padrón. Correcto. O sea, perdón, el registro es el bloque de padrones, es como el archivo grande de los padrones. Los padrones son los que uno utiliza para la junta receptora del voto, pero el registro es como la mamá de los padrones electorales. ¿Y eso no lo publicaron, no lo entregaron? No lo entregaron, no lo publicaron, seguramente usted se debe acordar. ¿Qué argumentan ellos? Argumentan que la ley la ley esta de datos, de sigilo de los datos, les impide facilitar esto. Pero claramente el Código de la Democracia explicita que esta será norma principal en todos los procesos electorales. La autoridad electoral tiene la facultad de poder facilitar esta información a todas las organizaciones políticas haciendo cumplimiento efectivamente de la ley. No le estamos pidiendo que haga cosas que no. Yo no sé si me equivoco. Me parece que antes incluso los publicaban en los periódicos. Eso mismo le iba a decir. Usted se acordará que antes nos publicaban en los periódicos y nosotros sabíamos qué ciudadanos iban a votar en qué junta. Cuando no había el internet. Exacto, y esto obedece a una fase del proceso electoral en la que nosotros podemos, como organizaciones políticas, bueno, nosotros al referirnos bien a ciudadanos o organizaciones políticas, bien pueden reclamar específicamente la inclusión, por ejemplo, se puede revisar, la organización política puede hacer una suerte de auditoría y verificar si hay en el registro electoral personas muertas, si hay personas cuyo número de cédula no existe, si se han duplicado registros.
Esta es una fase del proceso electoral que es previa a las elecciones de primera vuelta y está justo continuo a la inscripción de las alianzas electorales. Entonces, esto se ha quitado y esto ha sido sistemático. En esta elección tenemos que ver muchos puntos que han pasado. Se han limitado las inscripciones de alianzas entre organizaciones políticas, luego se limitó el acceso de las organizaciones políticas a una fase que está directamente legitimada, que es el conocimiento del padrón electoral. Luego se impidió a candidatos que participasen en las elecciones. Finalmente, luego hemos pedido un montón de información que no se nos ha entregado, que hemos tenido derecho al acceso y que no se nos ha entregado. Y luego, la limitación de acceso de los delegados de las organizaciones políticas a todos los lugares donde tienen derecho. A los centros de procesamiento electoral se limitó el acceso. Se limitó el acceso y la participación, la comparecencia en juntas provinciales electorales. No se dio derecho a voz, eso yo lo puedo hablar en primera persona también. A pesar de haber estado delegada en la Junta Provincial de Pichincha, por ejemplo, yo tenía autorización como auditor de todo acceso. Sin embargo, se limitó mi acceso a la Junta Provincial de Pichincha, por ejemplo. Todas estas cosas configuran un ocultamiento sistemático que para mí enmascaran un fraude institucional, porque no solamente es cuestión de los resultados numéricos que se encuentran en las actas, que son importantes y que hay muchísimos hallazgos de muchas incompatibilidades que son errores tanto de miembros de juntas receptoras del voto, de funcionarios electorales ya en los niveles provinciales y de errores y horrores, sí, ya en la Junta Nacional de Escrutinios, como que el Consejo Nacional Electoral, para acelerar la proclamación de un resultado, bajo ningún criterio técnico, sino solo con un consejo de una funcionaria que es la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, termina tomando una decisión sobre unas actas que ni siquiera conocían. Esto pasó en la fase de reclamaciones antes del impedimento de entregar a tiempo. Lupe, ¿usted quiere decir que no han tenido acceso a revisión de ningún acta? Hemos tenido acceso porque las actas de conocimiento público son las que se entregan a los delegados de la organización política y también es un poco sí y no. Hemos tenido acceso a estas imágenes que son reformadas, que tienen, que no son las copias originales. Entonces, sí tenemos acceso a una plataforma Azure, porque lo primero que saldrán a decir es que es falso, porque sí tenemos acceso a la plataforma Azure, sí hemos tenido acceso a la plataforma Azure. Como auditor, a mí no me han entregado el acceso a la plataforma Azure, pero hay acceso, pero no es una información fiel. Sin embargo, el 19 de abril yo solicité para tener certeza de los actos de la administración pública, que es mi derecho como ciudadana, como auditora, pedí acceso y como delegada a la Junta Nacional de Escrutinios, pedí acceso específicamente a las copias certificadas de las actas de instalación. Tenemos 3 actas importantes, ¿no? 3 actos administrativos. Las actas de instalación, estas generalmente de acuerdo al reporte de novedades de los delegados de la Alianza Reto Revolución Ciudadana, 12.875 juntas no perfeccionaron sus actos de instalación. Cuando usted va a ser funcionario público, lo primero que hace es firmar su nombramiento. Cuando el ciudadano, que es delegado a la Junta Receptora del Voto para receptar nuestro voto, inicia su jornada, ellos firman un acta de instalación y este es su nombramiento, su posesión y lo que le da valor al procedimiento administrativo que va a llevar a cabo en nombre del soberano.
12.875 de las 16.000, de las 15.877 no tienen perfeccionamiento del acto administrativo de instalación. O sea, no tienen firma. Pedimos las copias de estos documentos al Consejo Nacional Electoral, no nos los han dado. O sea, pedimos copias certificadas. Tantas actas sin firma. Hay novedades en la instalación. No puedo concluir que sean actas sin firma. En general suele ser una realidad muy cercana a ese número en el total nacional. No puedo concluir porque no tengo las imágenes para contrastar, a pesar de ser obligación, de acuerdo al 127 del Código de la Democracia, no existe. Lupe, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de hacer las elecciones, es el que debería, en este momento, más vale, bueno, ya en este momento pasó el tiempo, hay que esperar que decide el Tribunal Contencioso Electoral, darle paso a esa revisión, pues, para que se transparente todo, pues. O sea, el que nada debe, nada teme, pues. O sea, no entiendo por qué no dieron el acceso a que se revise. Hay un ocultamiento sistemático que viene del lado de cosas que no podemos concluir. O sea, hay muchísimas inconsistencias. ¿Qué pasó? Ahí está. Se me viró una llamada. Hay muchísimas inconsistencias más de las que de las que son permisibles, de las que son normales. Hay muchos vicios y hay muchos vacíos que va dejando la administración electoral. Lamentablemente, luego de haber perdido la ISO electoral, lo que permitió al Consejo Nacional Electoral en la época de Pozo fue institucionalizar muchos reglamentos que permitían el control por procesos. Todos estos manuales de procesos han sido vulnerados, todos estos manuales de procesos han sido rotos. Finalmente han terminado quedando en una esquina y no tenemos una seguridad jurídica en los actos que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Hay inconsistencias sobre más de 5 millones, por alrededor de 5 millones de votos. O sea, esto es escandaloso. Las 12.000 actas, las 13.758 actas terminarían siendo efectivamente alrededor a una cifra congruente de 5 millones de votos que quedaron en el aire, de los cuales no hay certeza, y lo que hemos intentado hacer es buscar en ese principio de certeza, de validación, pidiendo la información al Consejo Nacional Electoral que no nos han entregado, entregándole pruebas de que su trabajo ha sido defectuoso y finalmente ha terminado siendo ocultado y echado para una esquina para que no pueda ser verificado. Lo que usted nos dice, de verdad que, bueno, no es de sorprendernos ya, porque por toda la postura que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, nos da a entender que no quieren que se revise nada. Quieren mantener todo oculto. Cualquier cosa lo descalifican, pero también vemos que actúan no solamente ellos, sino incluso hasta los mismos medios. Los medios van solamente cuando se reclama algo, cuando en este caso la alianza RC5 Reto reclama algo, van es como a descalificar ese reclamo, que ya lo hemos visto. Ese es el relato que tienen. Así es. O sea, yo creo que esto se ha jugado finalmente en una cancha no electoral, sino en una cancha mediática. Porque si hablamos de técnica electoral, hemos cumplido cada una de las fases de este proceso, hemos cumplido con cada uno de los tiempos específicos, hemos estado vigilando, hemos pedido un montón de información que no se nos ha entregado, que el Consejo Nacional Electoral nos ha ocultado, y finalmente esto termina concluyendo en esta obstrucción sistemática simplemente se ha traspasado a una disputa mediática de quien ganó el relato y de quien se posicionó incluso sobre los resultados reales. El Consejo Nacional Electoral tuvo mucha evidencia
durante las pruebas técnicas. Esto fue observado por los observadores electorales de la Unión Europea cuando el sistema de transmisión de datos no era compatible con el sistema de escrutinio y resultado. Había una distancia, mientras el sistema de escrutinios y resultados electorales en la última prueba técnica seguía manteniéndose en línea y seguía procesando actas, el sistema de transmisión de resultados estaba detenido. Cuando se supone que el sistema de transmisión de resultados es una réplica de lo que está pasando respecto del conteo en el sistema de información el CIER, el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Todos estos son vacíos que no han sido subsanados, todos estos vacíos sobre los que nosotros hemos hecho instancias en auditoría como auditores, en la función de auditores hemos ido denunciando, no han tenido eco hacia afuera, sino ha sido un trabajo que ha venido siendo sostenido paso por paso, milímetro por milímetro, pero que finalmente todas estas advertencias de todas estas irregularidades vemos ahora que están siendo consumadas, ¿no? Correcto. De los 45,000 delegados que tuvo RC5 Reto, ¿estas actas que ustedes han presentado son parte de los que participaron del control electoral? Sí, aquí tenemos dos cosas. El control electoral per se de la Revolución Ciudadana tiene una fortaleza grandísima que va asentada en todas las bases que se movilizan a defender su posibilidad de acceso a obtener el poder. Estas bases cumplen una labor grandiosa, pero hay vacíos en las escalas de subniveles posterior a las elecciones, porque no ha habido tal vez la necesidad en fechas anteriores, porque ha habido una aceptación tácita de unos resultados que ni siquiera son formales, o sea, no se entienden los tiempos electorales, se salen a ganar relatos en medios de comunicación diciendo que se están jugando a malos perdedores o cosas así, cuando realmente lo único que están haciendo, está haciendo, por ejemplo, la candidata presidenta por la Revolución Ciudadana y la Alianza Reto, es que simplemente ella está cumpliendo cada una de las fases administrativas, reclamando en cada una de las instancias, y esto es una evidencia de defensa de la institucionalidad por parte de esta organización política. Yo no soy militante de esta organización política, hago un trabajo técnico para ellos, he hecho trabajos para muchas organizaciones políticas, pero tener la seriedad y la formalidad de seguir cada uno de los pasos, alimentando el derecho democrático de todos los ecuatorianos, es una cosa encomiable que no se está validando, que no se está contrastando y que está ganada por un relato de un mal perdedor, cuando eso es una falacia. Se institucionalizan falacias, se institucionalizan mentiras a todas luces y todo el tiempo, delante de todo el mundo, porque esto es un proceso. O sea, cuando usted tiene una inconformidad porque el pago de la luz le salió muy alto, usted va a reclamar. Claro. Sí, pague la tienen factura que y atenderle después... el reclamo. Correcto, y eso no ha pasado en esta ocasión. Y ella lleva las pruebas de estos delegados, de estos delegados recogidos en juntas. Estos son alrededor de 4,000 actas que no son iguales. Las actas de los delegados contra las actas procesadas por el sistema, estas son 4,000 actas que no son iguales. Luego son 2,000 actas más que son y que no se tiene certeza alguna de que hayan sido la elección que presentó el ciudadano que fue a votar. Bueno, se puso intermitente la señal. Ahí estamos nuevamente. Perdón. Que se puso intermitente la señal unos segundos. Pero bueno, estamos nuevamente, Lupe.
Ahí estamos. Carla, no sé si tenga inquietudes, Carla. Lupe, bueno, después de todo este proceso y de la auditoría que ustedes han hecho, ¿cuáles serían las solicitudes puntuales en un nuevo proceso electoral? Bueno, o sea, lo primero es solventar estas solicitudes que nosotros hemos hecho. Hemos hecho 46 pedidos de información y esto independientemente del tema del trámite que se dé o no a las reclamaciones, que lo que el Tribunal Contencioso Electoral dé o no, un principio de certeza que nos va a permitir tener el derecho a unas elecciones libres. Esto lo hablo como ciudadana, no como absolutamente militante de ninguna organización política, pero yo no soy militante de una organización política. Yo milité en el Partido Socialista hasta 7 años y luego fui expulsada. Sin embargo, como ciudadana, como técnico en todas las fases del proceso electoral, lo que yo le digo es que deberíamos mantener, independientemente del resultado que tenga ante el Tribunal Contencioso Electoral, la organización política para la que he representado durante la fase de auditorías, debería mantener la solicitud y la vigencia de estos pedidos. Son 46 pedidos que le van a permitir observar en realidad, si es que el Consejo Nacional oculta los datos, las actas de instalación, las actas de escrutinio, cada uno de los procesos internos, los reportes de novedades de cada una de las 41.544 juntas. Todo esto lo que nos permitiría en una fase mediana es al menos tener certeza de que los actos administrativos se llevaron bien. Y si es que tenemos, al contrario, certeza de que los actos administrativos ni siquiera se perfeccionaron, bueno, que cada organización política, al observar estos vicios administrativos, que son muchísimos, al observar estos vicios de nulidad, pueda tener la capacidad de reacción. Y esto es en lo que es pionera la Revolución Ciudadana de Reto y en lo que es pionera la candidata aún, porque se dice ex candidata y ella sigue, y la señora Luisa González sigue manteniendo su calidad de candidata, porque esto no hay conclusión a día de hoy. Cuando haya sentencia ejecutoriada al Tribunal Contencioso Electoral, ella perderá esa calidad. Mientras tanto, ella sigue siendo candidata y no hay proclamación de resultados definitivos. Ninguna de las dos cosas ha pasado, aunque en el relato se dicen muchísimas cosas en contra de esto. Ella sigue siendo candidata y todavía no hay resultados definitivos. Sin duda alguna, todo este procedimiento, todos estos pasos se deberán, y estos reclamos también, ¿no? Se deberán tomar en cuenta para las próximas elecciones y qué bueno entender esto, ¿no? Que todavía no se ha finalizado el proceso. ¿Cuándo finalizará ese proceso en función de los tiempos, Lupe? En función del calendario electoral, el 22 de mayo fenecerían los plazos para que el Tribunal Contencioso Electoral se pueda pronunciar sobre cualquiera de los reclamos que estén en su conocimiento. O sea, hasta esa fecha todavía sigue el tema de las impugnaciones y los procedimientos de revisión que ustedes han presentado. Ahora depende todo del Tribunal Contencioso Electoral, si es que más o menos tiempo ellos resuelvan las reclamaciones, el recurso que está en su cancha ahora. Todo depende del Tribunal Contencioso Electoral y los tiempos de que ellos se demoren en resolver cuál sea la forma de resolución que van a darle, porque aquí esto ya solo depende de ellos porque está en cancha del Tribunal Contencioso Electoral, pero la fecha tope para entregar sus resoluciones es el 22 de mayo concretamente. Una última pregunta de mi parte. Se ha hablado mucho del padrón electoral porque los datos no coinciden con el último censo poblacionario. Desde su criterio y su experiencia, ¿es necesario volver a hacer un nuevo censo en el Ecuador? O sea, más que volver a hacer un censo, el padrón electoral ha sido vulnerado durante 3 elecciones consecutivas. El registro, ellos han manipulado el dato de padrón electoral en las 3
elecciones consecutivas. 2021, 2023 y 2025, si usted aprueba un número de personas que están habilitadas para votar, este número no puede variar. Y esto es lo más importante. De todos los hallazgos, esto es lo más importante. Usted tiene un total de sufragantes aprobado, y este total de sufragantes no es igual a los sufragantes, al total de sufragantes de primera vuelta, y no es igual al total de sufragantes de segunda vuelta. Esto es gravísimo, sería escandaloso. De hecho, es una causal de nulidad de las votaciones y de las elecciones, y finalmente no ha sido recogido y ha sido denunciado en las reclamaciones, en las objeciones ante el Consejo Nacional Electoral, y se pasan por el forro cualquier cosa que tiene sustento. Este sustento está basado en las mismas resoluciones que ellos toman. Cuando aprueban el número de total de electores que están aprobados, simplemente ponen una constante que no se puede variar hasta el final de las elecciones. Y resulta que en primera vuelta utilizan un número distinto al primero que aprobaron, y en segunda vuelta utilizan un número totalmente distinto al primero y al segundo que apareció. Es que a eso iba, ingeniera, por eso le preguntaba lo del censo, ¿no? Porque se hablaba de que básicamente no coinciden, ¿no? Incluso el número de votantes, o sea, de población activa, ¿no? O que pueda sufragar. Entonces ahí hay varias inconsistencias y uno dice, bueno, regresemos al principio, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es el censo? ¿Quiénes son los clasificados y los calificados a sufragar? Hay gente incluso que ha fallecido y que sigue en el padrón electoral. Esto sí es normal, más o menos, Carlita, porque usted tiene una fecha de convocatoria a las elecciones que son 9 meses antes del día de hoy. Entonces, cada día en el Ecuador promedio mueren, creo que ahora son 50 personas por violencia. Las personas que estaban aprobadas para votar en ese cierre que se hace del padrón electoral para darle estabilidad a todo el proceso electoral, todos los 40 ciudadanos que fueron muertos por violencia, fueron asesinados en este país, todos estos ciudadanos que tenían derecho a haber votado el domingo 13 de abril, simplemente están en el registro electoral, pero no pudieron haber votado. Entonces, por eso hay una incompatibilidad. Pero ese dato sí ha sido vulnerado, ese dato ha sido falseado y es una causal de nulidad explícita que está en el 143.3 del Código de la Democracia, que dice, se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Y el inciso 3 dice, si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral. Y al cambiar el número total, que es de una constante, nosotros no sabemos a qué personas subieron o a qué personas bajaron, a qué personas eliminaron y a quienes les quitaron el derecho de participar en la elección. Esta no es una disputa por un resultado electoral adverso. Esta es una disputa en la que se juega la democracia de este país, porque se han pasado por el foro de todas las normas electorales. Lupe, ¿y hay personas fallecidas que aparecen como que han votado? Eso no podemos tener acceso porque esta información del padrón electoral, las organizaciones políticas no podemos ver, a pesar de que lo hemos el CNE pedido. no ha entregado el padrón. No podemos contrastar todavía en este momento. Terrible todo lo que hemos visto. ¿Qué tiempo tiene haciendo auditoría electoral usted? ¿Algunos procesos? Bueno, yo tengo conociendo el proceso electoral desde que nací, porque mi padre fue militante del Partido Socialista, fue autoridad electa, y el medio ambiente electoral, básicamente yo he crecido en el medio ambiente electoral. Sin embargo, ya formalmente el tema de auditorías electorales y validación de procesos electorales desde hace 16 años. Queremos agradecerle, mi estimada Lupe, por su tiempo y todas las dudas que nos ha despejado de lo que ha pasado en este proceso electoral. Es importante, y para la audiencia también, porque hay muchas cosas que no están claras, ¿no? Como usted dijo hace un momento, si hay tantas irregularidades, este proceso debería de repetirse.
Es lo justo, sería lo justo. Hay comprobación de que hay un falseamiento del registro electoral o como ustedes lo llaman, padrón electoral, pero realmente la manipulación de este número nos deja en inseguridad jurídica a todos los ecuatorianos. Es escandaloso y sin embargo no tiene no ha tenido ningún asidero frente a las autoridades electorales, a quienes ya les dijimos, porque ellos aprobaron un número que terminaba en 34 y luego le dijimos que había uno más, una persona más en el registro electoral y no nos lo dieron. Yo se los advertí personalmente al director del registro electoral, le dije, mira, aquí hay una persona más, cuidado que hay una causal de nulidad de las votaciones. Y habían mesas también donde Antes el de las 100% elecciones. de los votos eran para Noboa y Luisa no tenía ni un voto. Sí, sí existen estos casos. Efectivamente, ahorita yo le puedo validar cuál es, ¿En qué provincias cuántos ocurrió números de esto? votos. No, ya no hay votos. En los resultados definitivos no hay votos en cero para Luisa González. Solo hay un voto, solo hay un caso de un solo voto para la Revolución Ciudadana. Menores de 5 votos le puedo ver, solo son 4 casos. Todo, las irregularidades estadísticas que se han detectado de acuerdo a múltiples estudios de un montón de personas que han estado trabajando de cara a ver el resultado electoral, de cara a revisar qué es lo que está pasando y con quienes hemos compartido algunos espacios, básicamente se afincan en novedades en los segmentos que menos revisamos, porque nosotros tenemos una disciplina de revisión, yo tengo una disciplina de revisión que es una metodología que he implementado y es que yo los picos máximos y los picos mínimos son los primeros que reviso. Entonces, coincidencialmente en este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral sabe que yo hago estos picos máximos y picos mínimos. Y coincidencialmente en este proceso electoral, las principales novedades no están en los picos máximos y mínimos, que son una irregularidad normal que se da en las elecciones, sino están en el segmento de los 300 votos. Ahora tenemos un crecimiento muchísimo, muy raro de 300 votos de réplicas. Y otra cosa por la que hay una incompatibilidad también es el tema de, cosa muy rara, más fácil es ganarse la lotería de una réplica de resultados electorales que son beneficiosos para el candidato, para los candidatos opositores a la Revolución Ciudadana en 3 elecciones seguidas, más de cerca de 5,000 juntas receptoras del voto tienen el mismo resultado, idéntico resultado. Qué terrible. Mira, qué coincidencia, decimos nosotros, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para quien manejan números y conocen de esto es, como usted decía, más fácil es ganarse la lotería, pues imposible, por así decirlo. ¿Qué porcentaje de observación tendría el proceso? O sea, hay una observación transversal que es la causal del registro electoral o como ustedes le dicen de la manipulación del padrón electoral. Esa es una nulidad transversal que trasciende a todas las actas y esto sería una causal de nulidad de las elecciones. De todo el proceso. Y hay que ver el profundo espíritu democrático de la Revolución Ciudadana, que no ha incendiado las calles, como decían. Ahora podemos ver que no hay tirapiedras, ellos han seguido específicamente el guión institucional, no han agitado las calles, no han generado una crisis, no han generado un derramamiento de sangre. Esto es muy importante, muy valioso rescatar. O sea, ellos han seguido cada uno de los procesos y las subfases administrativas y jurisdiccionales que hay y lo han hecho con profundo respeto, tanto a los ciudadanos cuanto a la institucionalidad, a pesar de que tenemos un Consejo Nacional Electoral muy oscuro que quiere ocultar todo y quiere ocultar sus errores, que son tan evidentes como esto. Transversalidad de nulidad de las elecciones, 15,867 actas
parece que... Se quedó la señal. Importante. Bueno, con todo lo que nos ha dicho el día de hoy, Lupe, de verdad que nos ha despejado muchísimas cosas que teníamos nosotros como dudas, pero que han sido muy bien aclaradas. Lupe, ya en la recta final, se nos quedó la señal nuevamente. Nos estaba escuchando, sí. Sí. Se nos quedó en la parte final de lo que estaba expresándonos hace un momento. No sé si pueda repetirlo. Bueno, esto es escandaloso. Hay causales de nulidad por todos lados. Donde usted pincha sale pus. Bueno, Terrible. Si coge las actas de los delegados, si coge el total general del padrón, si observa las actas que están disponibles para la ciudadanía en la página web del CNE y desplaza la parte final, por ejemplo, en algunas juntas, se dice, se escribieron por error los votos de Daniel Noboa a Luisa González. O sea, hay un montón de cosas, o los votos de Luisa González a Daniel Noboa. Hay un montón de Lo cosas de la por tinta donde... es real también. Esto tiene grandes posibilidades de Porque lo ser, observa la Unión Europea y la OEA, ¿no? Exacto. No es que Correa Correa lo denuncia. No es un invento del expresidente Correa. Esto existe tecnología, existe posibilidad y hay posibilidades de que haya existido. Por esto, son probabilidades estadísticas que son incompatibles con la realidad. Yo estoy en el medio ambiente electoral, pero yo tengo juntas que son medidas para mí de cuáles son las regularidades que pasan y cuáles se salen del patrón. Si yo me voy a San Borondón, yo sé su disciplina de votación, que siempre va a ser hacia una ideología política. En virtud de eso, este es mi control, porque esas son las más altas de picos de derecha. Bueno. Villas o 6,000. Entonces, hay una votación de cerca de 5 por 3, 15, 1.500.000 personas que son muchísimo más derechosas que la puntilla satélite. De pronto, solo en segunda vuelta es raro. Lupe, muchísimas gracias por el tiempo. En otro momento seguimos hablando de otros temas. Muchas gracias, su gentileza. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Gracias. Gracias a usted. ¿Cómo se llama su papá? Usted le iba a preguntar eso. Rómulo Falconi. Un saludo para don Rómulo Falconi, que nos está viendo también, seguro. Don Rómulo, un saludo muy especial para usted. Gracias. Lupe Muchas Falconi, gracias. auditora de procesos electorales, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Ella es técnica, ella no es política, no es una persona que milita en la Revolución Ciudadana. Ella ha sido contratada para hacer un trabajo técnico. Las personas que quieran descalificar el trabajo de ella, el análisis que nos ha hecho el día de hoy, pues están equivocados. No hemos conversado con una persona que viene siendo parte de las filas de la Revolución Ciudadana. Ella nos ha explicado cómo se ha dado todo este proceso con muchas irregularidades e incluso nos dice que debe de repetirse la elección. Bueno, ahí se lo dejamos en la mesa a la ciudadanía, tendrá que analizarlo, evaluarlo. Pero como yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué nos espera en los próximos procesos electorales? ¿Qué va a pasar? Eso es importante. ¿Qué va a pasar? Y desde el 2021 dice que vienen estas irregularidades. ¿Y quién estaba en el 2021 al frente del CNE? La señora Tamay mismo, ¿no? Así es, la señora Tamay, que ya debería estar yéndose a su casa, ¿no? No, pues ella se queda ahí, pues no, ya le dijeron, siga nomás hasta que elijan a los nuevos miembros del CNE, o las nuevas autoridades. Pasará 1 año, 2 años, ya seguirán. Es como la fiscal. 4 años más. Tenemos fiscal para No va largo. a pasar nada en este país. Y si mucho molestan, le quitan los derechos al que molesta, pues, ¿no? Así como le han hecho a Priscila Schettini, a la vicepresidenta Verónica Abad, ¿no? Aquí las autoridades
La ley se la pasan por el forro. No pasa nada en este país.